Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre a qué edad comienza la educación sexual. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo esta noche. Y gracias por sintonizarnos. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Esta noche vamos a hablar sobre a qué edad comienza la educación sexual. Y yo diría también si tiene una edad de término. O sea, si realmente nos estamos reeducando a lo largo de la vida, de tal forma que esta educación sexual no solamente la ubiquemos en los primeros años de la infancia, sino que también lo podamos nosotros ubicar en la edad adulta. Así es que, pues como todas las noches, yo te invito a que me acompañes, que seas parte de este programa, que nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones y te comuniques con nosotros si tienes alguna duda o alguna pregunta al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12 y bueno, de esta manera estamos en contacto de ida y de vuelta. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos Norberto Rodríguez. Y para hablar del tema, quiero agradecerle su presencia aquí en el programa, ya a un colaborador y amigo de hace mucho tiempo, una persona extraordinariamente inquieta, académico, y muy buena onda, es el doctor Raúl Villarroel. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Gilberto, muchas gracias por la presentación y que por supuesto que amigos ya de muchos años y de muchas andanzas. Sí. Y muy contento como siempre estar en tu programa porque finalmente siempre tienes una audiencia impresionante, te escucha mucha gente por una autoridad en esto ganada a través de muchos años de tu actividad tanto educativa como clínica y pues estar contigo siempre es un placer. Gracias, muchas gracias Raúl y pues también para mí es un enorme placer estar aquí, que estés aquí con nosotros dándonos tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento. Muchas gracias. Oye, pues el tema es a qué edad comienza la educación sexual y yo le agregué a qué edad comienza y a qué edad termina. Si es que estas llega a terminarse. Fíjate, Gil, que antes de empezar, ¿en qué edad? ¿A qué edad comienza? Porque eso lo podríamos resumir muy fácil al nacer, pero vamos a entrar en detalle. Me gustaría platicar por qué urge la educación sexual actualmente en nuestro país y por qué no solo es responsabilidad de los papás. Primero diría que urge porque nuestros jóvenes han sido víctimas de una revoltura transgeneracional que seguramente tú te has dado mucho cuenta en tu actividad, tanto clínica como educativa, que es mucha, que somos víctimas de, unos abuelos, vamos a hablar que nosotros somos papás ya de los nuevos jóvenes, y nosotros tuvimos unos abuelos que vienen de una educación casi victoriana, conservadora. Pero luego nuestros papás vivieron la revolución sexual, los 70s, hace el amor y no la guerra, la píldora y un montón de cosas. Pero luego cuando nosotros estábamos chavos, finales de los 70s, 80s, surge el VIH, surge el conservadurismo en Norteamérica con Ronald Reagan y de repente nuestros papás que fueron más libres nos educan con la educación de nuestros abuelos para tratar de reprimirlos. Y luego nosotros tratamos de darle a nuestros hijos una libertad de pensamiento, pero acompañada de nuestra educación de nuestros abuelos. Entonces estamos queriendo educar a nuestros hijos con una revoltura de la libertad del nuevo siglo, con el conservadurismo de sus bisabuelos, y entonces los muchachos andan todos confundidos, a veces no saben qué hacer, andan con muchas libertades y con mucha culpa, y bueno, al final
esta confusión se refleja en todos estos impactos en la salud pública que tenemos con mucho embarazo adolescente, muchas infecciones de transmisión sexual, pero esto no es porque los jóvenes tengan actividad, sino porque la tienen con mala educación. Alguna vez mi abuela decía, ay, ahora las mujeres se calientan bien pronto, ahí andan a los 14, 15 años ya queriendo tener relaciones. Yo le decía, abuela, a ti te secuestró mi abuelo a los 13 años. Decía, sí, pero me casé, ¿no? Entonces, el me casé implicaba que ya podía, pero el inicio de vida sexual activa sigue siendo una edad en donde se despiertan las hormonas, pues, sí. y nuestros jóvenes están muy confundidos porque los maleducamos y están teniendo relaciones de riesgo y aparte con mucha culpa. Entonces urge la educación sexual porque nos está impactando en la salud física, emocional y social de nuestros hijos. Bien. ¿Cuántas educaciones sexuales podemos tener? Hijo, esta pregunta está padre, Gil. Está padre porque fíjate que hace ratito decíamos, hace poco hubo un movimiento en que decían los papás, es que la educación sexual me toca a mí, a mis hijos, ¿no? Yo los tengo que educar. Entonces hablaríamos de la educación en casa. Pero de veras les toca a los papás la educación sexual. Yo les diría a los papás que hoy nos escuchan, si su papá es médico, ¿usted le enseña medicina o lo manda a una escuela de medicina? Claro. Si su hijo quiere ser mecánico, ¿usted le enseña mecánica o lo manda a una academia, a un taller a que aprenda? No le podemos enseñar a nuestros hijos lo que no sabemos. Y desgraciadamente hay una generación muy mal educada sexualmente. Y reclaman su derecho. Yo diría que no es el derecho de los papás. La Constitución es muy clara. Los niños no son propiedad de los papás. Es responsabilidad de los papás, pero también la Constitución muy, muy claramente marca que hay una responsabilidad del Estado sobre los ciudadanos y su salud y su educación. Entonces, los hijos no son propiedad de nadie y compartimos responsabilidad padres y estados en darles salud y educación. Y en esos dos ámbitos entra la educación sexual y entonces ahí entraría la otra educación sexual, la que se adquiere por la vía académica en las escuelas. Y yo agregaría otra educación sexual, la que se adquiere por los amigos, que esa es una educación muy peligrosa porque si los amigos están mal educados, y hoy en día con la tecnología agregaría otra educación sexual, la de las redes sociales, que estamos viendo que ninguna de ellas es a veces compatible con la otra porque van a ritmos diferentes, con sustentos diferentes, y otra vez eso está confundiendo a los muchachos. Sí, es cierto, todo esto que mencionas de una manera muy puntual. Bueno, pues una cosa es lo que los papás estemos pensando, lo que nuestros abuelos pensaron, lo que los muchachos de ahora están pensando y las necesidades que es pertinente cubrir, ¿no? De acuerdo a los tiempos, ¿no? Entonces, pues en esto se hace toda una revoltura del tamaño del mundo y lo que está quedando precisamente es un sector de la población vulnerable y desorientado. Sí, porque además hay otra cosa que estamos descuidando. Los psicólogos antropólogos dicen pues que ahora la antropología psicológica o la psicología antropológica habla de una teoría muy interesante. Dice que nuestras conductas sexuales siempre van ligadas a nuestras conductas de apareamiento y procreación, aun cuando no solo el sexo sea para procrear. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque tenemos que tener muy claro que hoy nuestros hijos van a tener conductas sexuales muy diferentes a las nuestras o a las de nuestros abuelos. Pongo un punto. El matrimonio para toda la vida y relaciones sexuales hasta casarte. El matrimonio para toda la vida se inventa en el cristianismo incipiente. Estamos hablando hace 2000 años, cuando las personas vivían 35 años. Si tú te casabas a los 25 para toda la vida, pues aguantabas a tu pareja 10 años. Sí. Hoy nuestra expectativa de vida son 75 años. Casarte a los 25 quiere decir que vas a vivir 50 años con la misma persona. ¿Qué está pasando también? Antes se casaba la gente a los 13 años, edad en que comienzan las hormonas a provocarte el deseo. Hoy los jóvenes los tenemos en casa haciendo doctorado, postdoctorado y hasta los 30 años no se quieren casar pronto. ¿De verdad van a tener relaciones sexuales hasta que se casen a los 30 años? Pues no. Y la otra es que no quieren tener tantos hijos como se tenían antes. Entonces hoy su vida sexual no va ligada a llenarse de hijos. Por supuesto que entonces ahora van a tener nuevas estrategias de apareamiento, nuevas estrategias de vida erótica, porque ni es para tener hijos, ni es para casarse. Y entonces tendremos que estar viendo otra conducta que urge esté llena de educación sexual. Así es. Pues vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites. El día de hoy platicando con el doctor Raúl Villarroel.
sobre a qué edad comienza la educación sexual. Bueno, pues tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ya háganoslo saber. 31 22 11 90, 36 47 18 83, o también nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a una muy breve pausa comercial y continuamos en tu programa En Pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja. El tema está interesante, sobre todo porque la calidad de mi invitado así lo va tornando este tema, con este gran conocimiento que tiene que ver con la historia. Y es que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Oye, Raúl, y platícame esto que me estabas comentando, platícanos a nuestros radioescuchas, estos estudios alarmantes de lo que está sucediendo con los chavos hoy en día en esta situación de soledad y de aislamiento social a través de los smartphones y de todos estos sistemas cibernéticos de comunicación. Fíjate, Gil, tú conoces bien a mi hija, que es una joven sexóloga. Ella dice algo que a mí me impactó mucho un día, que hoy la sociedad le tiene más miedo al amor y al poliamor que a la violencia y la poliviolencia, ¿no? Hoy le tenemos más miedo a una escena erótica en el cine que a unos descabezados. El Facebook nos censura imágenes exquisitas, bien cuidadas de erotismo, pero no censura la violencia, las matanzas. Y entonces esto sí llama la atención, porque nuestros hijos están metidos en los ordenadores, en las computadoras, en los smartphones, y entonces en la vida sexual ha impactado. Algunos estudios recientes nos demuestran que los millennials, así para mi gusto mal llamados, tienen menos vida sexual que la que tuvo la generación previa a la que pertenecemos nosotros. Los papás dirían, qué bueno, no, qué bueno, no, porque están teniendo menos vida placentera, pero además la causa no es prevenir infecciones, prevenir embarazos, la causa es la soledad, prefieren estar aislados. Hicieron un estudio, comentábamos, muy interesante en jóvenes, que les preguntaban qué preferían, si un encuentro sexual, si tuvieran la oportunidad con la muchacha pues que más les guste, o el nuevo smartphone. Y una gran mayoría prefería el nuevo smartphone, ¿no? Porque le daba más horas de placer que un encuentro sexual. Entonces esto es muy riesgoso, porque también hay estudios que demuestran que la gente en soledad vive menos y con más alteración de su salud, a pesar de cuidar los aspectos biológicos de la salud. Entonces estamos en una etapa en donde además incrementan los suicidios, incrementan la depresión en los jóvenes por esta soledad o por esta vivencia de la sexualidad con culpas. Entonces urge. Yo te voy a decir un ejemplo que seguro todos hemos visto, pero empezó tan despacito que no nos dimos cuenta. Yo todavía recuerdo, tú sabes, estoy muy ligado a las generaciones de médicos que vienen saliendo, entonces tengo la oportunidad de que me inviten casi cada año, cada semestre a las graduaciones. Y he visto cómo pasamos de los chicos que buscaban a las chicas para salir a la pista a bailar y conquistarlas con el baile, como decía un sexólogo que era maestro de tango, que decía que el baile era la proyección vertical de un deseo horizontal, ¿no? El baile era un ritual de conquista. Hoy me da mucha pena ver que los muchachos pasan a la pista de baile y ya no bailan, pasan con una copa de vino en la mano y bailan con su botella de vino. Y lo hemos perpetuado tanto que ahora ya hasta inventaron vasos especiales que reparten en las fiestas para que sigan emborrachándose en la pista. Se perdió la relación entre hombre-mujer, entre hombre-hombre o mujer-mujer en caso de las parejas diversas. Ya no hay relación de personas, ahora hay relación con un vaso de vino. ¿Qué necesidad? Yo les digo a los muchachos, no pueden estar 3 minutos que dura una pieza sin tomar un trago de alcohol. Da miedo.
Sí, sí, cómo no. Y da miedo también esta sociedad que por verse, entre comillas, aceptada por los demás, por verse en la buena onda, está haciendo cosas que no están en plena conciencia, ¿no? Como ese evento, fíjate que yo ya lo había expuesto en alguna otra ocasión, con un grupo de personas, decir, ¿cómo ahora en las bodas, en los lugares de reunión, se les da un vaso específico como ahí con tapadera y su popote para seguir tomando? No, hasta inventaron ya un artefacto que se le pega a la botella para grabar una cámara, para pegarle una cámara a la botella que se vea mientras te empinas la botella directo, ¿no? Y los papás ya no dicen nada al respecto, tal vez porque justifica su propio alcoholismo, ¿no? Y entonces les da más miedo que tengan un encuentro sexual conscientes a que se emborrachen y después vayan a tener un encuentro sexual inconscientes donde nadie tiene la culpa, ¿no? Sí. Entonces esto, bueno, es importantísimo. Tú sabes que yo soy muy abierto y creo que si los jóvenes pueden tener un encuentro sexual bien planeado, responsable, con respeto mutuo, está bien, pero lo triste es que están teniendo encuentros sexuales de los que luego ni siquiera se acuerdan porque están totalmente alcoholizados o peor, drogados, ¿no? Y esto pues porque, entre otras cosas, están abandonados y luego cuando quieren tomar educación sexual en sus escuelas o en algún curso, los papás se espantan. Bien. A mí me interesa mucho este enfoque de la educación o la reeducación sexual en jóvenes, en adultos, porque creo que es una constante en la que tenemos que estar pregonando, ¿no? El hecho de reinventarnos a nosotros mismos y de ir decidiendo cómo vamos a vivir, expresar y sentir nuestra sexualidad. Así es, tú iniciábamos el programa y me decías, ¿cuándo se inicia la educación sexual? No, hay una frase de Napoleón que me gusta mucho que dice que los hijos se educan 100 años antes de que nazcan, ¿no? Nosotros estamos preparando la educación sexual que le vamos a dar a nuestros hijos desde que lo estamos concibiendo, desde que ya hablamos qué estamos esperando, una niña, un niño, qué expectativas tenemos de este nuevo ser. Desde ahí estamos preparando su educación sexual. Cuando se educa sexualmente al niño, se empieza desde que nace. Y algo muy importante, se educa mucho más con el ejemplo que con las palabras. Blanquita, mi hija y yo traemos un proyecto que a Blanquita se le ocurrió, que ahora nos hemos dado a la tarea de, vamos a los supermercados, a las plazas, y nos damos a la tarea de estar observando. Fue una idea de Blanca que me dijo, mira, observa cuántas veces los niños están observando a sus papás y los papás no se dan cuenta, ¿no? Y nos hemos dado algunas oportunidades de ver, por ejemplo, cuando alguien está siendo sometido en un centro comercial y no reclama, cuando a alguien le venden algo malo y lo acepta, cuando a alguien lo maltratan y se calla, y vemos cómo el hijo lo mira con unos ojos abiertos y expectantes y seguramente está aprendiendo esa conducta, a ser maltratado, a ser sometido. Entonces se educa con el ejemplo todos los días. Y cuando se acaba la educación sexual, me preguntaba hace rato, afortunadamente nunca. Afortunadamente todo el tiempo podemos aprender y reaprender, que eso es lo más importante, porque a veces, habíamos platicado tú y yo ya alguna vez este ejercicio que hacemos en los cursos donde les decimos a los papás, apunta 10 cosas que creas que tus papás te perjudicaron en tu vida sexual, ¿no? Y ahí apuntan, no, bueno, que no me dejaban hablarle a los niños, que no me dejaban hablarle a las niñas, que estaba en una escuela de puros niños, etcétera, ¿no? Y ya que apuntan 10, le decimos, ahora palomea cuántas le aplicas a tus hijos. Y da preocupación ver que todos de 7 para arriba. Fíjate. De 7 para arriba, y les preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estás aplicándole a tus hijos lo que sabes que te perjudicó a ti? Dicen, es que no sé otra manera. Sí. Y bien que mal aquí estoy. Bueno, si no la sabes, apréndela. Puedes resignificar. Y vaya, tú haces una labor importantísima que espero que nuestra sociedad algún día la valore, porque en todos los medios de comunicación y este programa que tú tienes ofreces educación sexual, o cuando menos la chispa de la educación sexual, para que los adultos retomen y digan, bueno, voy a leer, voy a aprender, voy a ir a algún curso. Sí, sí, sí. Raúl, ¿cuáles son los componentes de una educación sexual? Fíjate que hay un dicho muy viejo, viejísimo, de la antigua Grecia, que decían los griegos que una buena relación
pues de pareja, una relación sexual debería tener 3 componentes, ¿no? Y eran el filios, ágape y eros, ¿no? Amistad, amor y erotismo. Creo que sigue siendo vigente que tenemos que educar en esos 3 componentes y le agregaríamos uno más, el social, ¿no? Tenemos que darle a nuestros hijos, si nos toca educar hijos, a nuestros alumnos, si nos toca educar alumnos, a nuestros pacientes o consultantes, si nos toca, tenemos que darles primero el contexto de las bases biológicas de nuestra sexualidad. Las bases biológicas implica, claro, no como paramédicos para todos, pero cuando menos lo básico de cómo funciona nuestro cuerpo en base a la sexualidad. Las bases psicológicas de la sexualidad, saber que somos seres diferentes, y ahí se enlaza inevitablemente a lo social. Somos seres diversos, tendríamos que entonces enseñarle también a nuestros hijos a respetar la diversidad y a exigir la diversidad a la que ellos pertenecen, y también tendríamos que ponerle el toque pues de espiritualidad de acuerdo a la espiritualidad que cada familia viva, ¿no? Entonces tendríamos que darle una educación. Yo, y no es idea mía, esto es idea de sexólogos tan prestigiados como tú, Susan Peek, David Barrios, que dicen, bueno, hay que dar educación sexual para la vida, con pensamiento crítico, donde yo no tenga que estar controlando a mis hijos, sino les dé las herramientas para que ellos tomen la mejor decisión para vivir una vida sexual muy placentera, muy responsable, sin dañarse a ellos y sin dañar a otros. Y esto implica, sin dañar a otros, que se debe educar con toda la libertad del mundo, pero adaptados al contexto social en el que se desarrollan, ¿no? Bueno, tal vez dentro de la educación sexual de una tribu africana, en el África negra implica andar en taparrabos, y tal vez en Guadalajara implica andar cubiertitos, ¿no? Y tal vez en Rusia muy cubiertos, pero por el frío, no por represión. Entonces, todos esos componentes tienen que estar tomados en cuenta, y a veces no los tomamos en cuenta. Desgraciadamente se educa a veces mucho desde la religiosidad o de una falsa moral, y entonces educamos a nuestros hijos para vivir una sexualidad con mucha culpa. Esa culpa que después nos impide relacionarnos de una manera saludable, sana y eróticamente funcional con nuestra pareja. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial. El día de hoy estamos hablando sobre a qué edad comienza y si tiene edad de terminación la educación sexual. Llámenos, háganos llegar todos sus comentarios, sus opiniones. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda? Pues es momento de que también nos la haga llegar y que forme parte de este programa. 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Lo repito, 33 10 19 07 12. Vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa En Pareja. Recuerda que estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me da mucho gusto platicar con el doctor Raúl Villarroel sobre este asunto de la educación sexual. Bueno, pues tenemos participación del público, terminación 3090, dice, hola, muy reflexivos conceptos e interesante programa. Gracias. Gracias a nuestro amigo Gustavo, que siempre está atento a nuestra programación. Raúl, ya nos dijiste que, y fíjate que yo por ahí había leído hace muchos años, y sigue vigente, que la educación sexual de un niño empieza cuando su papá nació. Sí, sí, claro. Sí. Y vamos, pues sigue siendo vigente porque pues se llena precisamente, o estamos hablando de que la educación sexual tiene que ver con estas ideas, con estas creencias, con estas actitudes, con el conocimiento que se tiene de la vida, de la sexualidad en sí mismo y de las habilidades para poder transmitir este tipo de conceptos. Pero en la escuela, ¿a qué edad
se empieza la educación sexual? Y te hago esta pregunta porque puede ser que se empiece legalmente, oficialmente, pero a los maestros les dé miedo. Híjole, sí. Y arrancan las hojas, man. Sí. Fíjate que, pues ahorita estábamos comentando fuera del aire que pasan los años y sigues viendo las mismas actitudes de cuando nosotros estábamos en la primaria y nos arrancaron las hojas del libro en aquel entonces de lo que era el aparato reproductor masculino y femenino, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se inicia? Nos da mucho miedo que nuestros niños lleven educación sexual en la escuela y no nos debería de dar miedo. El doctor Kirby, voy a citar dos citas que me parecen muy interesantes. El doctor Kirby, que es un sexólogo que se dedicó a estudiar cuál era la educación sexual más cara y cuál era la que más redituaba. Y estudió en todo el continente americano, desde Estados Unidos, Canadá hasta Latinoamérica. Y se dio cuenta que la educación más cara es la prohibitiva y la represiva. Pues se dio cuenta que con eso no lograbas mejorar nada. Y se dio cuenta que cuando la educación sexual es dar información y herramientas, se mejoran algunos indicadores que ahorita voy a comentar. Y otro es Bernard de Savignac, un religioso precisamente que daba educación sexual y que decía que en materia de educación sexual más vale una hora antes que un minuto tarde. Adelantar la educación sexual nunca ha tenido problema. Retrasarla sí. Yo les digo a mis alumnos y a mis consultantes, a mis alumnos de medicina sexual, les digo, tengo muchos años de pediatra y de sexólogo y hasta ahorita no conozco un adolescente que le haya llamado a su mamá para decir, mamá, ando bien caliente y quiero tener relaciones, ¿me das permiso? Todos toman la decisión en el momento que ellos consideran que el ambiente es propicio. Entonces tenemos que darles herramientas. Los países que inician la educación sexual desde preescolar han mejorado algunos indicadores, tienen menos embarazo adolescente, tienen menos infecciones de transmisión sexual. Había un comercial que a mí me impactó mucho cuando vi. La buena noticia es que hoy hay más antibióticos para las enfermedades de transmisión sexual. La mala noticia es que seguramente nuestros hijos las van a usar, ¿no? Entonces, estamos teniendo muchos problemas de salud por estar impidiendo la educación sexual. Hay grupúsculos que dicen que la educación sexual motiva a nuestros muchachos a tener relaciones sexuales. No es cierto. Los países desarrollados que empiezan la educación sexual desde preescolar inician, si no a la misma edad que nuestras y nuestros jóvenes de Guadalajara, un poquito más tarde incluso. Entonces, no es cierto, la represión hace que los jóvenes inicien antes, pero inician con menos placer, con más culpa y con más consecuencias. Debo presumir y sentirme muy orgulloso que en esta ciudad la Universidad de Guadalajara ha tomado medidas muy radicales en cuanto a la educación sexual y pues orgullosísimo porque yo soy egresado y profesor de la universidad. Una de las primeras medidas que tocó fue educación sexual en preparatoria. Ahora los jóvenes preparatorianos entran y en las primeras 7 semanas no llevan ninguna materia básica. Llevan 3 materias que a nosotros nunca nos dieron y diario batallábamos. Una es pues donde les enseñan las técnicas de trabajos como hacer cuadros, sinópticos, etcétera, etcétera. Otra es técnicas de investigación, que a ti te dejaban hacer una investigación y nunca te habían dicho cómo. Y la otra es sexualidad. Pues ya en el poco tiempo que tiene este proyecto, ya disminuyeron el ausentismo por embarazo adolescente. Ya es un logro de impacto importante. También puso como materia ya obligatoria, porque antes era opcional y antes ni siquiera existía, sexualidad en psicología y en medicina. Y acaba de agregar hace algunos semestres medicina sexual ya para los médicos, porque antes creían que los médicos éramos expertos y estábamos igual de ignorantes que el resto de la población. Y era con quien iba la gente. Ya también ahora en el posgrado de pediatría, en el programa de posgrado de la Universidad de Guadalajara, ya llevan un módulo de sexualidad infantil. La gente iba y le preguntaba consejos al pediatra y el pediatra ni siquiera en general estudiaba sexualidad, ahora ya es obligatorio. Todos estos son logros muy importantes que van en pro de la educación sexual, pero todavía nos falta muchísimo. Entonces yo lo que aprovecharía este foro es para que la gente que nos escucha no le tengan miedo a la educación sexual, no le tengan miedo a la educación sexual de la parte social, del respeto a la diversidad, solo ha demostrado buenos resultados. Bien, mira, tenemos participación del público. Irma Arechiga nos habla, dice, felicidades al doctor Villarroel y a Gilberto. Muchas gracias. Terminación 9395, dice, buenas noches.
Soy abuela de un niño de 11 años y ayer me comentó varias cosas de sus cambios que empieza a tener. Por lo que me platicó, empieza con erecciones. Bueno, empieza con erecciones conscientes, porque las erecciones las tiene desde chiquito. ¿Cómo lo puedo orientar en el tema? Lo sentí preocupado porque pregunta qué hacer y que los demás se lleguen a dar cuenta de su situación. Gracias por su orientación. Soy la señora García. Señora García, muchísimas gracias. Está haciendo lo mejor que usted puede hacer, preguntarle a los expertos. Lo primero, señora García, sería felicitarla. Sí. Felicitarla por dos cosas. Primero, porque el que su nieto le haya preguntado quiere decir que se ha ganado su confianza. Y es el primer punto que a veces ya decimos, ¿por qué mi hijo no me tiene confianza? Pues porque no te la ganaste desde chiquito, sí, porque lo abandonaste, porque nunca te pudo preguntar. Y si se animó a preguntarle, felicidades, usted se ha ganado la confianza para que le pregunte de un tema tan íntimo y que en este momento le causa pues escozor, ¿no? Segundo, felicidades porque pregunta qué hacer. Tercero, le diría que vale la pena buscar algún libro de generalidades de educación sexual para que tenga usted un acervo un poquito más. Segundo, así como usted lo ve con esa naturalidad, comentarle. Ya bien decía el doctor Gilberto, está empezando a tener erecciones conscientes, porque las erecciones las tiene desde recién nacidos. Incluso hoy hay estudios que demuestran que desde inútero el feto masculino tiene erecciones. Entonces hay que hacerle ver que es una parte natural de su vida. Desgraciadamente hay dos puntos de la sexualidad del varón y la niña que en lo prohibido les provoca burlas, y estas son las erecciones espontáneas a los varones y la menstruación a las mujeres. Provoca burlas porque no son bien educados. Si educáramos desde preescolar, como decíamos hace rato, y vieran con naturalidad los cambios propios de la adolescencia, nadie se espantaría y nadie se burlaría. Claro. Pero como no lo estamos haciendo, ¿qué intervención hacemos ahora? Primero, mucha naturalidad. Es un cambio normal, es un cambio que significa que él se está transformando en un hombre, es un cambio que significa que sus hormonas están funcionando, es un cambio que significa que él está bien también de su deseo. Entonces que lo vea con festejo, con celebración, y después hablarle un poquito de lo público y lo privado. Exacto. Y pues buscar también asesoría, ya sea de un sexólogo, de algún curso, de algún libro. Sí. Más lo que tú agregues, sí. Sí, eso es lo mejor, me parece muy puntual y sobre todo esa confianza que se ganó la señora a través de su nieto, de platicarle cosas que bárbaro es, que aproveche esa puerta que le abrió para que entonces este proceso de educación sexual en la familia no tiene que ser de una sola plática y se acabó, sino de muchas pláticas que vayan retomando los temas, que se vaya preparando la señora, que vayan utilizando un libro, que puede ser que lo vean conjuntamente, que lo platiquen, que ella le oriente en ese libro. En fin, yo creo que sería el inicio de muchas pláticas, porque muchos papás piensan que nada más va a tener esa oportunidad y se acabó. Y no. Incluso se vale decir, no lo sé, pero lo voy a investigar. Eso es muy importante, porque los chicos detectan cuando uno quiere mentir y quiere dar a entender que sabe lo que no sabe. Ellos se dan cuenta y saben que se pone uno nervioso y puede perder la confianza. Se vale decir, no sé, déjame investigarlo. Yo recuerdo que mi primera incursión, y quiero mandarle un saludo a mi mamá, en el ámbito de la sexualidad fue cuando le solté un montón de preguntas y me dijo, pues todas no las sé. Ven, y me llevó a una librería, pidió libros para adolescentes, dijo, escoge uno. Y lo vamos a leer juntos, lo lees y lo que tengas duda lo leemos juntos. Evidentemente mi mamá pertenecía a una generación donde la educación sexual fue decir, no es casa nula, pero yo tuve la confianza de preguntarle y ella tuvo la confianza de decirme, no sé, pero vamos a investigarlo. Y bueno, ese fue mi primer acceso a la información en sexualidad y creo que me marcó para toda la vida. Sí, porque en aquellos entonces no nos hablaban, ¿no, Raúl? No nos hablaban. Y preguntar, es más, se veía mal. O sea, no nos decían, no preguntes, pero con la actitud que tenían nuestros papás, no nos permitieron a nosotros tener esa posibilidad de esbozar algunas del mundo de dudas que teníamos cuando las hormonas hacían su erupción y teníamos toda una serie de situaciones pues que no sabíamos qué hacer con lo que sentíamos. Exacto, inevitable además. Sí. Inevitable porque es un sentir producto de tu naturaleza y pues no podías ni preguntarlo a veces.
Sí. Bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial. Tenemos más participación del público. Regresando del corte, daré salida a todos sus comentarios. Recuerde que esta noche estamos hablando sobre educación sexual. Y no solamente educación sexual en los niños o en los jóvenes, también educación sexual en los adultos mayores. Es un tema en el cual nosotros caminamos con nuestra sexualidad y vamos definiendo cómo queremos nosotros expresarla, sentirla, gozarla. Es todo un sistema de vida. Así es que yo te invito a que me acompañes. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? 31 22 11 90, 36 47 18 83. O nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos platicando con el doctor Raúl Villarroel el día de hoy sobre la educación sexual. Terminación 4067 dice: bonita noche, felicitarles y agradecer estos temas platicados con naturalidad que brindan mayor confianza a los padres para cuando los chicos preguntan. Atentamente, Juana Peña. Muchas gracias, esa es la idea, ¿no? Muchas gracias. Hablar con naturalidad desde un punto de vista realista y positivo de la sexualidad humana, ¿no? Fíjate que además esta llamada me da mucho gusto porque así se apellidaba mi bisabuelita, que yo conocí como abuelita y la quise horrores, Juana Peña, que en paz descanse. Entonces me gustó la llamada, además. Muchas gracias. Bien, Guadalupe Robles dice: ¿qué pasa cuando los jóvenes de hoy no nos escuchan y se pasan de largo todo el tiempo pegados al celular y es imposible crear un ambiente para la plática? Híjole, bueno, creo que nosotros tenemos un poco de responsabilidad en eso, porque le diría dos cosas a nuestro radioescucha. Primero, nosotros les dimos los celulares. Uh-huh. Su primer celular se los regalamos nosotros. Sí. Y segundo, no les hemos sabido enseñar ese ámbito de respeto a la convivencia, en donde nosotros mismos también sacamos nuestros celulares y de repente no les hacemos caso. Sí. Tercero, bueno, recordarles que hay una edad en la que ya se tiene cierta responsabilidad, madurez y autonomía para controlar el celular, y hay otra en la que no es ninguna invasión participar con ellos en qué es lo que ven y lo que no ven en los celulares, en internet, porque ahora ya hay un mundo de información y desgraciadamente no toda ella con un buen sustento. Uh-huh. Y yo creo que también es importante que le pongamos límites a nuestros hijos. Nos da miedo, ¿no? Decirles: se acabó, hasta aquí, en el comedor no hay aparato, no hay aparatito. Pensamos que los papás les vamos a hablar muy fuerte a los hijos y a lo mejor los vamos a asustar o yo no sé qué. Ya no nos van a querer. Sí. Hijos desobedientes, padres obedientes, pero desgraciadamente que somos obedientes de los hijos. Sí, exacto. Y eso no nos lleva a buen término. Anónima, 22 años. ¿Cuál sería una recomendación para empezar una vida sexual sin culpa? Mira qué buena pregunta. Híjole, Muchas qué gracias. Padre y qué buena edad para Sí. cuestionárselo, ¿no? Es una buena edad porque todavía hay mucha vida erótica por vivir. Yo creo que habría que hacer un análisis, y yo siempre les digo a mis alumnos, hay que juzgar, y fíjense bien, y hasta que termine la frase, porque al principio suena muy fuerte, hay que juzgar a nuestros padres, nuestros maestros y a nuestra religión, pero no hay que condenarlos. Porque nuestros padres también fueron víctimas de un sistema, nuestros maestros también fueron víctimas del sistema y nuestra religión la venimos arrastrando de muchos años, pero es un hecho que todos ellos forman lo que es nuestra educación sexual. Entonces hoy hay que juzgarlos con pensamiento crítico, con información y ver realmente qué de estas culpas que sentimos tienen un sustento verdaderamente moral. Moral me refiero a valores universales, no a valores de un grupo, a valores de una percepción o
peor aún, de un grupo que nos quiere controlar. Habría que valorar que de ese conocimiento que nos dieron es científico y que no. Y se vale resignificar, se vale agarrar de lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros maestros y nuestra religión, lo que nos hace felices, lo que nos aporta a una vida placentera, y lo que no, se vale reaprender. Yo le recomendaría a esta persona que nos habla asistir a cursos de sexualidad, seguir oyendo este programa que definitivamente todos los días puede mover un poquito el tapete, y aplicarle la crítica que le aplicamos a veces a la política, a la economía, a nuestras propias profesiones, esa visión crítica y científica, aplicársela a los que nos formaron nuestra vida sexual. Sí, yo también te diría que empezaras por contactar con esa culpa que te da el saber. Exacto. ¿No? O sea, si pregunto, me siento culpable. Si conozco, si busco un libro, si voy a un taller, qué barbaridad, ¿qué van a decir de mí? O si se entera mi papá o se entera mi mamá, o si me descubren un libro. Fíjate que yo, muchas de mis alumnas, ese era el problema que tenía en la materia de sexualidad humana. Decía, es que no puedo llevarme yo libros a la casa, los tengo que meter en otro libro, ¿no? Para que no me los descubran. No los descubrieran, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, yo creo que empezaríamos así. Y te voy a decir una cosa, mi querida amiga anónima de 22 años. También los que estamos hablando aquí en este micrófono, en algún momento determinado sentimos culpa. Sí, también tuvimos que resignificar muchas cosas, ¿no? Sí. Y la otra, que si hay un verdadero problema para resignificar y comenzar a vivir el placer, se vale pedir ayuda. Sí. Para eso vemos por ahí muchos sexólogos que estamos tratando de ayudar en este proceso que, como tú bien dijiste, también nosotros lo tuvimos que vivir porque venimos del mismo sistema, mismo sistema culposo. Así es. Gloria Cantú nos habla, dice, felicito a los dos, excelente programa. Muchas gracias, Gloria. Terminación 7567, dice, ¿la pornografía desorienta? Es pregunta. Veo difícil compartir eso con los hijos, pero están muy expuestos. ¿Qué recomiendan? Híjole, habría que definir qué es pornográfico, y lo pornográfico es muy relativo. En los años 60, Playboy era pornográfico. Hoy es cosa de niños casi, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en mi infancia, ver a Mauricio Garcés eran las películas de las 12 de la noche y las cortaban, y hoy las pasan a mediodía, ¿no? Entonces, ¿qué es la pornografía en realidad? La pornografía es una exposición de sexo a los sentidos de mal gusto, diría yo, para considerarlo pornográfico. Ahora, ¿qué es de mal gusto? También es relativo para cada quien. Vamos a dividir más bien en sexo explícito e imágenes eróticas, ¿no? Ninguna de las dos es perjudicial si se utilizan en su contexto. Incluso tú y yo, Gil, y muchos sexólogos hemos utilizado películas de sexo explícito con algunos consultantes en algún momento que son útiles. El problema con los jóvenes es que vean lo que no pueden entender. Que vean lo que no pueden entender. Y por supuesto que hay cosas que no podremos sentarnos, como a ver la Bella y la Bestia con nuestros hijos, a ver Manuel en Venecia, ¿no? Entonces habrá que primero enseñarle a nuestros hijos otra vez qué es lo público y qué es lo privado. Segundo, se ha visto que cuando los muchachos tienen educación sexual, les interesa menos la pornografía. Y otra cosa que se ha demostrado en varios estudios es que cuando los jóvenes tienen educación sexual, les interesa menos porque se dan cuenta que es falso, ¿no? Se dan cuenta que esos genitales espectaculares, esas horas de sexo imparable, no pueden ser posibles en la realidad. Y entonces no les interesa y prefieren ver una película sensual, una película romántica. Pero los jóvenes que no tienen educación sexual sí les puede hacer mucho daño, porque pueden comenzar a ver, para empezar, pues genitales de tamaños que ellos no tienen y que nunca van a tener porque son falsos, de relaciones sexuales de 3 horas con el intermedio que ellos no van a poder aguantar sin tener alguna dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante para definir el punto en el que la pornografía puede o no hacerle daño a nuestros jóvenes es la educación sexual. Y segundo, nosotros sí tenemos una obligación de, mientras no sean adultos, de controlar y acompañar a lo que puedan ver en los diferentes medios de comunicación. Porque hoy el problema no es que el sexo explícito esté en la tele, el problema es que los muchachos están solos. Sí. Y que nadie los acompaña, y entonces ven un montón de cosas sin que nosotros nos demos cuenta. O la otra,
Otra vez los smartphones donde pueden bajar videos de todo tipo que hasta les aparecen de repente. Buscan el nombre de un artista incluso infantil, les aparece quiere ver chicas, pues apriete este botón, ¿no? Y entonces eso también tendría que ver ya con un contexto que debería regularse legalmente y que todavía tenemos muchos vacíos legales en eso. Pero mientras, ¿qué hacemos los papás? No los dejemos solos. Así es. Sí, porque como tú bien lo dices, hay que definir muy bien qué es la pornografía, qué son las imágenes de sexo explícito y cuáles son las imágenes eróticas. A mí me parece lamentable que estas películas 3, 4, 5X de sexo explícito se abocan o enfocan única y exclusivamente en la genitalidad, en el mete, sácame, y 3 horas, cuando no hay una visión también más total del cuerpo humano, de las sensaciones placenteras y de lo que una pareja puede llegar a tener dentro de su vínculo erótico, ¿no? Sí, y luego proyectan estereotipos a veces inalcanzables, ¿no? Dicen casi como si el sexo es para los jóvenes, ricos y guapitos, y esos quedamos pocos. No, pero sí de repente parece ser como que los que no estamos tan guapitos, los que no tenemos dinero, o los que no tenemos una mansión para tener a las chicas de Playboy, o entonces ya no tenemos derecho al erotismo, o que el erotismo no existe en los niños, o que el erotismo no existe en los viejitos, y entonces esto es muy frustrante, y eso es lo malo de este tipo de proyecciones que, como tú bien dices, Gil, proyectan un ejercicio del erotismo súper limitado, ¿no? Sí, y sobre todo algo que también considero muy, muy lamentable es que se hace una erotización de la violencia. Eso. ¿No? Llega el tipo, el repartidor de pizzas o el fontanero, llega a la casa, le rompe la blusa a la mujer y la mujer ya está jadeando de excitación. Eso no es cierto. El machismo, el sometimiento en el sexo explícito. Sí, con actitudes también muy violentas dentro de la sexogenitalidad que definitivamente pues no es como sucede en la realidad. Claro, ¿no? Claro. Sí. Bien, estamos ya a 1 minuto, mi querido Raúl. Conclusiones del programa del día de hoy. Y conclusiones es que la educación sexual nos surge en este país, nos surge en este estado, nos surge en esta ciudad. Que no le tengamos miedo, nos va a evitar muchos problemas, nuestros hijos van a ser más felices y se van a enfrentar a menos problemas reales que sí estamos viviendo hoy en día. Y repito, infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, embarazos no deseados, matrimonios forzados, uniones que no se querían dar, la represión del verdadero orientación erótico-afectiva, todo esto que le está pegando en la salud y en la felicidad a todos. Y la otra, que me gustó mucho que metieras ese agregado al tema, ¿cuándo se acaba la educación sexual? Nunca, siempre podemos seguir aprendiendo más, siempre podemos resignificar y aprender nuevas formas de disfrute. Muy bien, doctor Raúl Villarroel, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias por estar aquí en el programa. Si alguien desea contactarte, ¿a dónde lo puede hacer? Sí, cómo no, el teléfono es el 33 23 90 28 63, con toda confianza pueden contactarnos ahí. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Gracias por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si desea una cita para psicoterapia individual o de pareja, puede comunicarse al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por su atención, muchas gracias.